el reto de buscar la presencia de Dios. Pastor David asked me to speak about the challenge of seeking the presence of God. ¿Verdad que es un desafío no solamente para nosotros como ministros o como líderes? It's true that it's not just a challenge for us as ministers or leaders. Es un reto en este tiempo para esta generación. It's a challenge for us as a generation. Para los niños, For the children, para los jóvenes for the y youth, para los adultos. and even for adults. En este tiempo es un reto grande poder encontrarnos con esa presencia de Dios. During this time, it's a challenge for us to be found in the presence of the Lord. Y solo esta parte Katie no la va a leer en inglés para hacer más rápido la lectura. Just in this part, I'm not going to read in English just to make this part shorter, Y luego Katie va a volver a entrar. and then I'll come back in. Primera de Samuel capítulo 3. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llama dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, escribió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel tenía descubrir la visión de Elí. Llamando pues Elí a Samuel le dijo: hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que me la encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubres palabra de todo lo que hablo contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer ninguna de sus palabras. Qué impresionante relato este. It's impressive, this story. Sé que nosotros muchas veces hemos ido ahí, I know that many times we found ourselves in this story. pero creo que este pasaje nos permite encontrar algunos retos a la hora de encontrarnos con esa palabra de Dios. But I believe, like this story, we find ourselves in these challenges as well. Esta es la plataforma que se está colocando en Primera de Samuel. This is a platform that's been placed in 1 Samuel. La palabra de Jehová es escasa. The word of God is scarce. Nosotros podemos estar ministrando sin ver señales. We can be ministering without seeing signs. Nosotros podemos estar ministrando sin oír a Dios. We could be ministering without
without hearing from the Lord, y nosotros podemos estar ministrando sin discernir los tiempos. and we could be ministering without discerning the times. Usted puede tomar nota ahí y verlo en su casa y revisar el Salmo 74:9 You could take note there and read it in your house, Psalm 74, para verse que 9, pueda ver que el salmista se encontró con esos 3 desafíos también. so that you can see that the psalmist also found himself with these 3 challenges. Mire lo que está pasando aquí. Look what's happening here. En el tiempo de Moisés y Josué, In the time of Moses and in Joseph, Dios hablaba directamente. God spoke directly. Pero en 3 siglos donde fueron gobernados por los jueces, But in 3 centuries where the judges governed, rara vez le hablaba a Dios. there was just a few times when the Lord would speak. Y en el tiempo de Elí, que es donde se está escribiendo esta escritura, In the time of Eli, when this scripture is being written, no habían profetas para dar el mensaje de Dios. there were no prophets to give the message of God. No estoy hablando del profeta que predice. I'm not talking about the prophet who would foretell. Estoy hablando del profeta que anuncia. I'm talking about the prophet that would announce. Estoy hablando del profeta que habla la palabra de Dios. I'm talking about the prophet that would speak the word of God. ¿Por qué en ese tiempo Dios no le estaba hablando a Elí? Why wasn't God speaking to Eli in this time? Por la actitud de sus hijos. Because the attitude of his children. Había una raíz por la cual Dios no estaba hablando. There was a root for which God was not speaking. Elí veía la actitud de sus hijos, Eli would see the attitudes of his children, pero él se negaba a hacer algo. but he denied doing something about it. Se negaba a oírlo He denied hearing it. y tenía cualquier intención He had any intention menos la decisión de actuar con rectitud. except for the intention to act rightly. La función de Elí interfería con la comunicación espiritual. The intention of Eli interfered with his spiritual communication. Y si estamos hablando de los retos que vivimos para buscar la presencia de Dios, And if we're talking about these challenges that interfere with us seeking the Lord, esto es lo primero que deseo establecer en sus corazones. this is the first one I want to establish in your hearts. Hay personas que están dormidas en el templo. There's people who are asleep in the temple. Asisten a nuestras reuniones. They come to our meetings. Nos encontramos en un lugar. We're found together in one place. Hay alabanza, There's worship, hay predicación, there's a message, pero están dormidos. but they're asleep. ¿Por qué puede estar ocurriendo esto? And why might this be happening? ¿Por qué puede haber gente acampando en la iglesia? Why are there people just hanging out at church? ¿Por qué puede asistir gente, tomarse el trabajo de desplazarse a un lugar, Why are people taking the work pero no conectar su corazón con lo que está sucediendo allí? to come to a place, but they're not connecting their hearts to what's happening? Los corazones se han ido endureciendo. The hearts have been hardened. Es necesario escuchar la palabra de Dios It's necessary to hear the word of God y responder. and to respond to it. Eso es vital. This is vital. Nosotros buscamos aquí hacer la voluntad de Dios. We seek here to do the will of God. Y si buscamos hacer esa voluntad, And if we seek to do his will, siempre tendremos que responder de una manera apropiada. we will always need to respond the appropriate way. Porque no respondemos a lo que el hombre está diciendo. Because we're not responding to what man says. No respondemos a las palabras de lo que el profeta está anunciando. We're not responding to the words that the prophet's announcing. Necesitamos poner en práctica su palabra. We need to put into practice his word. Escuchar y responder. To hear and to respond. También necesitamos discernir cuál es la temporada que estamos viviendo. We also need to discern what season we're living in. Y si estamos hablando en términos espirituales, And if we're speaking in spiritual terms, hay cosas que se han dicho desde este lugar there's things that have been said from this place que están marcando una temporada para este territorio. that's marking a season for this territory. Necesitamos entender dónde encajamos nosotros, We need to understand where we fit into this. porque algunas cosas son para tomar medidas inmediatas. Because there's some things that we need to respond to immediately. Algunas cosas serán necesarias procesarlas y discernirlas para cada uno de nosotros como iglesia. There's other things that we'll need to take, process, and discern how we're going to respond as a church. Y algunas cosas tendrán que ver con un futuro cercano. And other things will have to do with the future, with the near future. Elí no tenía comunión con la temporada. Eli didn't have communion with the season. Primera de Samuel 1 Samuel era el mensaje que se estaba dando en cuanto a la gente que no estaba escuchando a Dios. was a message that was given to the people who weren't hearing God. A mí me llama mucho la atención esto. It calls my attention, this thing.
que Elí hacía parte de esa autoridad espiritual en la ciudad. that Eli sets himself apart from that authority he had in the city. Él era el sacerdote mayor, He was a high priest. él era el experimentado. He was the one who was experienced. Pero es que no basta ese conocimiento intelectual. But it's not enough just to have that spiritual intellect. Necesitamos esa sensibilidad. We need that sensibility. Lo hemos escuchado muchas veces, We've heard it said many times que si no tenemos esa sensibilidad y no conectamos nuestro corazón con la palabra, that if we don't have that sensitivity and connect our hearts with the word, no será más que intelecto. we won't just be more than an intellect. Ahí es donde la letra mata. And that's where the word kills. Tenemos que escuchar y responder. We need to hear and respond. ¿Saben una cosa? You know something? Y algunos de ustedes lo explicarán muchísimo mejor que como yo lo puedo expresar. Perhaps some of you can explain it even better than I can. Tendría que aprender mucho más y expresarlo mejor. We'll need to learn how to express it better. Pero el arca de Dios But the Ark of the Covenant está guardada en el lugar santísimo. was in the high place, the Holy of Holies. Esa era la parte más íntima del tabernáculo. It was the most intimate part of the tabernacle. Ustedes saben, el sacerdote entraba allí solamente una vez al año. You know, the high priest only went in there only once a year. Estaba frente al lugar santísimo. He was before that holy place. Frente a ese lugar santísimo estaba el lugar santo. And in that place was the Holy of Holies. Ese lugar santo era un cuarto pequeño It was a small room donde se guardaba el altar del incienso, where the altar of incense was, la mesa del pan, the table of showbread, el candelabro. the lampstand, Y entonces afuera del lugar santo and outside of that holy place, había un patio con cuartos. there was a patio with some rooms. Eran cuartos pequeños There were small rooms donde estaba el sacerdote, where the priest was, donde estaban los sacerdotes. where the priests were. Y seguramente Samuel estaba allí And también. surely Samuel was there too. ¿Puede pensar eso en un momento? Can you think about this for a moment? Solamente Samuel estaba a unos metros de ese lugar. Samuel was only meters away from that place. Estaba tan cerca del arca. He was so close to Todos estaban tan cerca del arca, he was so close to the presence, to the pero Ark no of the tenían Covenant. comunión con Dios. But they didn't have communion with God. Elí estaba completamente desconectado de Dios. Eli was completely disconnected from God. Tanto el sacerdote Just like the priest como el profeta and Samuel and the prophet Samuel. estaban experimentando lo mismo. They were experiencing the same thing. Uno con conocimiento One with knowledge y otro con inmadurez. and one with immaturity. Pero ninguno de los dos estaba siendo sensible. But not one of them was being sensitive. Quizás el sacerdote Elí era un hombre mayor. Perhaps the priest Eli was elder in No age. sé, 70 años, We don't know if he 80 was años. 70, 80 years old. Y posiblemente Samuel ni siquiera tenía la mayoría de edad. And perhaps Samuel wasn't even an adult yet. Pero los dos estaban distantes de escuchar la voz de Dios. But both of them were distant from hearing the voice of God. ¿Qué es lo que quiero decir? What do I want to say? Nosotros necesitamos sensibilizarnos. We need to become sensitive. Dios va a hablar cuando conocemos su palabra. God is going to speak to us when we know His word. Por eso Él nos da instrucciones. That's why He gives us instructions. Por eso Él está comunicándonos intensamente. That's why He's communicating to us intensely. Ese es el escenario en Primera de Samuel. This is the stage that's set in 1 Samuel. El joven Samuel ministraba a Jehová The young boy Samuel ministered to the Lord en presencia de Elí. in presence of Eli. Pero la palabra de Jehová escaseaba. But the word of God was scarce. No había visión con frecuencia. There wasn't a frequent vision. Es un escenario terrible. It's a scene that's really No terrible. poder ver, To not be able to see, no poder discernir, not to be able to discern, no poder caminar en el propósito que Dios está dando para un lugar. to not be able to walk in the purpose that God is giving for a place. Y dice en la palabra que Samuel estaba dormido en el templo de Jehová. It says in the word that Samuel was sleeping in the Es temple of intenso God. lo que está pasando. It's intense what's happening Dios here. quiere hablarle, God wants to speak to him, pero él no sabe discernir que es la voz de Dios. but he doesn't know how to discern the voice of Conocía God. la voz del sacerdote, He knew the voice of the priest, pero no conocía la voz de but he Dios. didn't know the voice of God. Cada vez que escuchaba algo, Each time he would hear él someone, pensaba que eran instrucciones del sacerdote. he would think that they were instructions from the priest. Sabe, yo no me siento incómodo con la lectura. You know, I don't feel comfortable with this word. Yo no me identifico con Elí. I don't feel uncomfortable with this word. I Yo don't me identify identifico with con Eli. Samuel. I identify with Samuel. Yo estoy aprendiendo. I'm learning. Si usted está
aquí, pastor, líder, If you're ministro, here, pastor, leader, minister, es porque usted está dispuesto a seguir buscando intensamente la palabra de Dios. it's because you're willing to continue to seek intensely the word of God. Quizás tengamos que anunciar a los aires de esta ciudad. Perhaps we need to announce to the heirs of this city. Quizás necesitamos anunciar a la Florida y a todo Estados Unidos Perhaps we need to announce to the state of Florida and the whole United States que este es un tiempo de transición that this is a time of transition donde Elí está siendo removido where Eli is being removed y donde se está levantando una generación como la de Samuel and where a generation is raising like Samuel, que quieren volver a escuchar la voz de Dios, where we return to hearing the que voice of quieren God, volver a conocer su palabra, where He wants to involve us to que hear quieren His saber voice. discernir sus tiempos, He wants us to discern the times. que quieren hacer la voluntad de Dios He wants us to do the will of y Him actuar con justicia. and to act with justice. Dios cumplirá todas las promesas que nos ha sido dadas, God will accomplish each one of the promises that He's given us. pero necesitamos tener muchísimo cuidado But we need to be very careful que cuando nosotros nos movamos ministrando el corazón de Dios, that when we move and minister to the heart of God, no vivamos cosas o hagamos cosas that we don't live things or do things donde permitimos que el pecado where we allow sin silencie la voz de Dios, quiet the voice of donde God, permitimos que las malas acciones where we don't allow the wrong actions, no desaten la santidad y el temor de Dios en nuestros lugares. that they don't undo the holiness of God in these places. Me siento responsable con mis propios hijos. I feel responsible for my own children. Ellos son inmaduros como Samuel, They're immature like Samuel, pero yo tengo no solamente más conocimiento, but I don't just have more knowledge, sino que tengo también discernimiento. but because I also have discernment. Y cada vez que mis hijos se equivocan, And each time my children mess up, yo vengo a traer corrección. I come and I bring correction. Cada vez que ellos han fallado delante de Each Dios, time they fail before God, yo vengo a hablarles la verdad de lo que Dios está haciendo. I come and speak the truth of God, of what God's doing. No son una obra terminada, It's not, the work isn't complete. quizás no son tan sensibles como lo somos nosotros. Perhaps they're not as sensitive as we are. Mi hijo cada rato, el mayor, My eldest son, yo vivo en una casa de 2 pisos I live in a house that's 2 stories, y grita desde el segundo piso: and he yells from the 2nd story, papá, Dad, me estás llamando. they're calling Y me. baja corriendo las escaleras. And he runs down. Y le digo, no, yo no te estoy llamando. He asks, are you calling me? And I A, tell him, I'm not a the la one calling hora o al otro día, cada tanto: you. And every once in a while, papá, Dad, me estás llamando. are you calling Y me? baja corriendo las And he escaleras. comes down from the Y le stairs. digo, hijo, yo no te estoy And I say, llamando. son, I'm not calling you. Le digo, esa es la voz de Dios. That's the voice of God, I Él te tell está him. llamando. He's calling Él you. quiere sacarte de todo obstáculo para poder comunicarse He wants to contigo. remove every obstacle from you. Y Dios cada tanto nos está llamando a nosotros. And every once in a while, He calls us. Y nosotros nos estamos distrayendo, preguntándole a otras cosas si nos están llamando. And we get distracted asking Him other things. But if He's the one calling us, Nuestras responsabilidades ministeriales muchas veces nos pueden distraer. our responsibilities as ministers many times Lo que can tengo distract que us. hacer para Dios. What I need to do for God. Lo que tengo que establecer. What I need to establish. La gente que tengo que The cuidar. people I need to take care Mi of. responsabilidad My ministerial. responsibilities as a minister. Y cada tanto venimos y decimos, papá, And then we keep coming and we say, me estás Daddy, llamando. are you calling me? Y simplemente tiene que ver con And it responsabilidades. simply has to do with Con quehaceres. responsibilities. What do we have to do? The things Pero we la have to voz do. de Dios se está intensificando en este tiempo But the voice of God is becoming more intense. para que no seamos insensibles como Elí, Is becoming more intense in this time, so we don't come sino que empiece a insensitive haber like un Eli. despertar But that espiritual there en nuestras starts to- propias vidas. That there starts to become an awakening in our Dios spiritual está lives. llamando a los profetas, God is calling the prophets, no los que te anuncian solamente el futuro, not just those who foretell or tell the future, sino aquellos que están dispuestos a hablar y a comunicar la palabra de Dios but those who are willing to announce the word of God, para que una generación responda a hacer su so voluntad. that a generation responds in doing His will. Estamos hablando acá desde este lugar en Hialeah, We're talking in this place, the Hialeah, un lugar que se conoce por la abundancia de la brujería, de la santería, a place that's known for witchcraft and santeria, pero también un lugar donde pastores y ministerios por muchos años han sembrado compasión. but also a place for many years pastors have sown Hablamos en este territorio with passion, and we speak to this territory que se abren los cielos. that heaven's open. Venimos contra potestades We come against y principados. principalities and dark
dark powers. y hasta establecemos la verdad de Dios en este And we territorio. establish the truth of God in this territory. Lo que se ha sembrado con esfuerzo, What's been sown with much effort. lo que se ha sembrado con What's lágrimas, been sown with tears. esta tierra lo cosechará. This land will reap it. Levantamos pastores, We raise up the pastors. levantamos las We iglesias, raise up the churches. establecemos un nuevo tiempo, We establish a new time. un tiempo apostólico en este lugar, An apostolic time in this place. para que la gente responda a hacer la voluntad de Dios. So that people respond to do the will of God. No basta con decirle a la gente salgan de la estructura. It's not enough just to tell people to come out of the La structure. iglesia tiene que ser colocada sobre la mesa. The church needs to be established over the No table. puede seguir estando escondida. It can't keep being hidden. Se tiene que colocar sobre la mesa It needs to be put on top of para a que table alumbre, so that it shines. para que brille, So that it shines. para que seamos sal. So that it'll be salt. Yo oro creyendo I pray, believing que Dios está levantando entre nosotros that evangelistas. God is raising up amongst us evangelists No que vengan en contra de la estructura, that doesn't come against the structure no que of the vengan en church. contra de los modelos, That doesn't come against the no que models. vengan en contra de las That denominaciones. doesn't come Ah, against denominations. Dios está levantando evangelistas de amor But God is raising up evangelists que in den love fruto en su propio lugar, that give fruit in the place en that su they're propia set, iglesia, in their own church. y entonces darán fruto en la ciudad And so they will give fruit in the y darán city. fruto en el territorio. They will give fruit in the territory. ¿Saben qué es lo que pasa? You know what happens? El apóstol siempre va a querer mirar hacia afuera The apostle will always want to see forward y va a decir, vamos hacia adelante. and outside. And Hay he'll say, mucho por alcanzar. let's go forward. There's a lot to do. Hagamos otra iglesia, Let's make another church. hagamos una fundación, Let's start a foundation. compremos una radio, Let's buy a radio compremos un station. periódico, Let's buy the newspaper. compremos una televisión. Let's buy the TV station. El evangelista le va a picar el asiento de la iglesia. The evangelist is going to Se va a sentir incómodo en la estructura. he's going to feel uncomfortable within the four Vamos walls por of las structure. almas perdidas. And he'll say, let's go for Se the está lost perdiendo souls. la gente. The people are being Se está lost. suicidando. They're Se está muriendo. They're killing themselves. They're dying. El pastor va a decir, The pastor's going to say, vengan a mis brazos. come into my arms. Yo los quiero consolar. I want to comfort you. Los quiero restaurar. I want to restore you. Quiero que haya sanidad I interior. want there to be inner healing. El profeta se va a parar delante de ti The prophet's going to come before y you. dice, esto es lo que veo de parte de And Dios. they're going to say, this is what I see Así from te God. dice el Señor. This is what the Lord Su says. palabra se establece. His word establishes. Y este es un tiempo para tu vida. And this is a time for El your life. maestro va a querer abrir las The escrituras teacher will come and open y solo the va a querer scriptures. enseñarte la And he's Biblia. only going to want to teach you the word. Ninguno le quita mérito a otro. The other one doesn't take away the merit Somos of the un other. cuerpo. We're one body. Nos necesitamos los unos a We los need otros. each other. Este es un tiempo donde se despierta la unción en la casa. This is a time where the anointing is brought up in the house. Se despiertan los ministerios. The ministries are awakened. No porque haya necesidad de otra iglesia, Not because there's a need for another church. no porque haya necesidad de otro ministerio.org, Not because there's a need for another ministry.org. sino porque como un cuerpo But because one body, vamos a querer hacer la voluntad de Dios. we're going to want to do the will Nos of God. necesitamos unos a otros. We need each other. Que nuestro mensaje, nuestra unción That our message, our anointing, no desvalide lo que el otro está haciendo. doesn't take away from what the Tengamos other's doing. cuidado que si nosotros tenemos un llamado, Be careful if we have a calling, desvalidemos lo que otros han hecho por años. that we don't devalue what others Profetizo have sobre done tu for vida, years. Denis, And I prophesy over your que life, serás Dennis, un evangelista de amor, that you will be an evangelist primeramente of en love, la casa first in the house, y luego a la ciudad and then the city, y luego a los and then territorios. to the territories. Pero amor es lo que tiene que abundar. But love is what needs to Sin abound. amor no podremos cumplir con la gran comisión. Without love, we can't accomplish the La Great gran Commission. comisión no tiene que ver con un ministerio. The Great Commission doesn't have to do with the ministry. La gran comisión tiene que ver con un llamado de la The iglesia. Great Commission has to do with the call of the church. Jesús estableció la iglesia. Jesus established a church. No hay nadie que pueda discutir eso. No one can argue that. Murió por nosotros He died for us para salvarnos a to nosotros save us y para establecer una iglesia en la tierra and to establish a church que here siga on earth, anunciando su regreso, that we continue to announce que His return, entiende que Él volverá understanding that He'll come back por su iglesia y por sus hijos. for His church and for His children. Quiero decirte este día, toda promesa se cumplirá. I want to tell you this day that every promise will come to pass.
si tenemos que ser exhortados, if we need to be exhorted, nosotros no podemos exponernos a la presencia de Dios we can't expose ourselves to the presence of God. y ser tan insensibles que digamos, nada de eso es para mí. To say, be so insensitive to say, none of this is for me. O salir tan cargados Or to leave this place so que, burdened. que sintamos que nuestro llamado ha sido invalidado. To invalidado. think that our calling has been devalued. Por eso inicié honrando la labor de quienes están y de quienes no están. That's why I started honoring the work of those who are here and those who aren't here. Porque la honra va a desatar la gloria de Dios. Because honor will release the glory of God. Pero si hay una exhortación. But there is an exhortation. Primera de Samuel capítulo 3 nos está exhortando. 1 Samuel chapter 3 is exhorting us. Elí había pasado una vida entera al servicio de Dios. Eli has spent his whole life in service to the Lord. Su responsabilidad era dirigir la adoración en Israel. His responsibility was to lead worship in Israel. Tremenda responsabilidad. It's a tremendous responsibility. Una gran misión It was a great mission. que con el paso del tiempo And that with time, lo llevó a descuidar su familia, it led him to not take care of his family, incluso a encubrir su maldad. inclusively to cover up his wickedness. Pero ese mismo niño como testimonio personal, But this same boy, as a personal testimony, que muchas veces he confrontado that many times has been confronted, y me he tenido que sentar con él por horas and I would have to sit with him for hours para ministrar, to minister, para liberar, to deliver, para sanar. to heal. El día de ayer Yesterday, vino a servir por su propia cuenta tocando este teclado. he came to serve on his own account playing this piano. Se preparó toda la semana He prepared the whole week para que las canciones salieran bien. so that the songs would be well done. Salía de estudiar y se quedaba 1 o 2 horas practicando las canciones. He would stay studying 1 or 2 hours. No porque yo se lo pedí, Not because I asked him to, porque él quiere hacerlo bien. because he wants to do it well. Y no puedo decir que por su inmadurez, And I can't say because of his immaturity, porque no es espiritualmente lo que yo espero, because it's not spiritually what I hope for, se desvalida su esfuerzo. I'm going to invalidate his work, Porque yo puedo ver y reconocer because I can see and I can recognize su deseo de hacer las cosas bien por his Dios. desire to do things well for God. No tiene mi madurez, He doesn't have my maturity. quizás no tiene nuestra madurez, Maybe he doesn't have our maturity. pero entiende el propósito But he has a purpose por el cual sirve a Dios. for which he serves Y God. tenemos que empoderar a nuestras generaciones And we de need esto. to empower our generation with this. Todos aquí estamos creciendo. We're all growing here. Todos aquí seguimos madurando. All of us here continue Pastor, to si mature. usted lleva 30, 40 años, Pastor, if you are 30, 40 years, seguimos buscando esa plenitud. we continue to look for this fullness. El día que sintamos que terminamos, The day that we say we're done, que el Señor nos lleve y partamos a su gloria. may the Lord take us to his glory. Yo siempre me levanto y digo, I always get up and say, me siento pequeño, I feel small. me siento desnudo. I feel naked. Quiero más de ti, Señor. I want more of you, Lord. Llena mi vaso, Señor. Fill my cup, Lord. Quiero aprender de ti. I want to learn from you, Lord. Rebosa este vaso Overflow in para this que cup otros beban de tu gloria. so that others can drink of your glory. Necesitamos buscar intensamente. We need to seek intensely. Y Dios nos ha dado autoridad. And the Lord has given us authority. Dígalo hoy, Dios me ha dado autoridad. Say it, the Lord has given me authority. Quiero decirte, esa autoridad te la entregó el Señor. And I want Jehová te entregó esa I autoridad. want to tell you that authority, the Lord has given you Y this tú authority. tienes que impedir que otras personas pequen. You need to stop others from sinning. Tienes que ser un intercesor. You need to be an intercessor. Tienes que pararte firme. You need to stand firm. Y si es necesario, And if it's necessary, dominar la conducta inmoral de tus hijos dominate the immoral conduct of your children o de las personas que sirven a tu lado. or the people that serve by your Se side. lo voy a repetir. I'm going to repeat it. En la autoridad que Cristo te dio, The authority that Christ has given you, tú tienes que dominar la conducta inmoral de otros. you need to dominate the immoral conduct of others. No podemos facilitarles pecar. We can't facilitate for others to sin. Porque si nosotros facilitamos que la gente que está a nuestro alrededor peque, Because if we facilitate for others to be able to sin that are around us, poco a poco nos convertiremos espiritualmente en un Elí. little by little we convert ourselves into an Eli. Necesitamos ser sensibles. We need to be sensitive Porque si hay un punto donde no hay retorno, because there is a point of no cuando el return. pecado persiste, When sin persists, hay un punto donde ni los sacrificios, there's a point where not even the sacrifices,
ni las ofrendas not the offerings. logran la expiación. They won't achieve the atonement. Hay un momento donde el pecado hace callo, There's a moment where sin endurece. hardens. Y mire cómo le voy a decir esto. And listen to how I'm going to say this. Y disciérnalo. And discern it. Y órelo. And pray about it. Pero si la gente persiste en el pecado, If people persist in sin, ni la oración va a ser válida. not even prayer will be valid. Uy, respire profundo, eso estuvo fuerte. Breathe deeply. That was deep. Ni la oración. Not even prayer. Porque será como un címbalo que resuena. Because they will be like a cymbal, a noisy cymbal just making noise. Intelectualmente conozco tu misericordia, Intellectually, I know your mercy, pero no estoy dispuesto but I'm not willing a experimentar la transformación. to experience a Hay transformation. un momento There's a moment donde únicamente where only por el arrepentimiento because of repentance y la humillación and humility, vamos a volver a llamar la atención de where Dios. we're going to recall the attention of God. Humillarnos delante de su presencia. To humble ourselves in His presence. Samuel estaba durmiendo en el templo, Samuel was sleeping in the temple, pero no había conocido la palabra de Dios ni la voz de Dios. but he didn't know the word of God nor the voice of God. Cuando él respondía a su voz, pensaba que era el sacerdote Elí. When he responded to his voice, he thought it was the priest, Eli. Pero el versículo 7 dice, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. But verse 7 says, now Samuel did not yet know the Lord. The word of the Lord had not yet been revealed to him. Nuestra generación responde como Samuel. Our generation responds like Samuel. Habla Jehová, Speak, Jehovah, porque tu siervo oye. because your servant is listening. En el versículo 19 In verse 19, dice, y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. the Lord was with Samuel as he grew up, and he let not one of Samuel's words fall to the ground. El proceso de formación de Dios en nuestra vida sigue. The process of formation of the Lord in our lives continues. Si nosotros estamos en la presencia de Dios, If we're in the presence of God, nuestra palabra será ungida. our words will be anointed. Tendremos una buena reputación We'll have a good reputation, y nuestras palabras serán bien recibidas. and our words will be well received. Ese es el parámetro que nosotros debemos de tener. These are the borders, the limits that we need to have. Una vida que siempre esté creciendo. A life that's always growing. Yo prefiero a alguien que va creciendo despacio I prefer a person that grows slowly a alguien que de repente tiene un pico than someone who all of a sudden just rises to the top, y al tiempo tiene una gran caída. but then with time have a great fall. Yo prefiero estabilidad. I prefer stability. Crecimiento lento pero continuo. Slow growth, but continual Me growth. gusta lo que, y perdón que hable a título personal por algunas personas que conozco aquí, lo que veo en los Moras siempre es algo en ascenso. What I see of this family, the Moras, I see Nunca this. vi un pico alto, I've never seen a high rise, pero nunca he visto un pico bajo. but I haven't seen a great fall Pero either. siempre he visto ascenso. But I've always seen growth. Y yo quiero caminar con gente estable, I want to walk with people who are stable. no con gente que se levanta espiritualmente. Not people who raise up spiritually. Uno dice, wow, Dios mío, le quedó pequeño este lugar. And one says, wow, I feel so small in this place. This place is too big for me. Y de repente la llama no asusta a nadie, But then all of a sudden the flame doesn't ni scare a un anyone. recién nacido. Not even the newborn. Necesitamos mantenernos constantes. We need to maintain ourselves constant. ¿Sabe por qué? Porque debemos de estar listos. You know why? Because we need to be ready. Nosotros no debemos de hacer de los sueños una doctrina. We shouldn't make of our dreams a doctrine. La palabra de Dios nos da la doctrina The word of God gives us y the el doctrine lineamiento. and the alignment. Pero sí, a mí hay veces Dios me habla mientras duermo. But sometimes God speaks to me when I sleep. No juzgo a nadie que no lo viva, I don't judge anyone who doesn't live this. no me juzgan a mí que yo lo vivo. And don't judge me because I do live it.
Poniendo esa base y ese fundamento, and putting this foundation, les quiero contar que tuve un sueño. I want to share with you that I had a dream. Y en este sueño pude ver una referencia de líder o pastor o apóstol que yo tengo en mi vida. In this dream, I had a reference of a leader or an apostle. Simplemente era una referencia. He was a reference that I have in my life. Y lo veía a él, estábamos a punto de entrar a una casa de gobierno. And I could see him, and we were about to enter into a governmental house. Y me decía, Will, And he said, Will, vamos a entrar ya. we're going to go in. Y quiero que tú prediques de esto. And I want you to preach about this. Tú vas a hablar de esto. You're going to speak about this. Y en el sueño yo me asusté. And in my dream, I got scared. Y dije, necesito mis I notas said, I need my notes para ver qué tengo del tema. to see about what I have on the Y me subject. desesperé, ya íbamos a entrar a un lugar de gobierno. And I got desperate because we're about to go into a Todo el governmental mundo place. tenía traje, tenía corbata, Everyone has suits and estaban ties. muy bien vestidos, Everyone was very well lindos dressed. zapatos. Nice shoes. Y yo estaba así. And I was like this. Y él estaba como yo, con jean. And he was like me with jeans on. Estábamos como somos. We were like how we are. Estábamos invitados a dar un mensaje, We were invited to give a message. pero ni siquiera nos habíamos puesto el traje adecuado para dar el mensaje. But we didn't put on the appropriate suit to give the message. Porque no se trataba del traje, Because it wasn't about the se suit. trataba del mensaje que teníamos para It was dar. about the message we had to give. Pero lo que más me impactó era mi urgencia por saber qué decir. But what most impacted me was the urgency that I had to, what was I going to say? Al día de hoy sigo orando y pidiéndole a Dios que recuerde qué era lo que yo tenía que enseñar. And to this very day, I continue to ask the Lord to remind Porque no me me he podido acordar. what that message was because I can't remember. Pero en esa urgencia But in that urgency, yo escuché que Dios le hablaba a mi espíritu I heard the Lord speak to my y spirit. me decía, And he said, tienes que estar listo. You need to be ready. Tienes que estar listo. You need to be ready. Y me levanté esa mañana And I got up this morning con tanta urgencia en mi corazón, with such urgency in my diciéndole, heart. Señor, yo quiero estar listo. And I said, Lord, I want to be ready. Yo no quiero que llegue el momento I don't want the moment to come. y yo estar distraído, And I'm distracted, frío, cold, apagado. turned off. Yo quiero tener el conocimiento necesario, I want to have the necessary knowledge. no solamente intelectual, Not just intellectually, sino también bíblico, but also biblically. discerniendo en el espíritu Discerning in the spirit qué es lo que tengo que hablar de parte tuya. what I need to speak on your Y behalf. desde ese día me he levantado siempre From that moment on, I woke up every day con el deseo de estar listo. with the desire to be ready. Que nada sea obstáculo para que estés listo. May nothing be an obstacle for you to be ready. Ni la iglesia, ni el servicio, ni nada de lo que tú en tu corazón quieres hacer. Not the church, not service, or anything that's in your heart that you No want to estoy do. desvalidando lo que hacemos en la iglesia. I'm not invalidating what we do in church. Es lumbrera, es lámpara que Dios establece como foro de luz. It's a lamp that the Lord has established as a lighthouse. Pero nosotros primero tenemos que ser But first, we need to be antes que hacer. before we do. Y este es un tiempo de intimidad. And this is a time of intimacy. Sí, este es un tiempo de oración. Yes, this is a time of Sí, prayer. este es un tiempo de Yes, arrepentimiento. this is a time of Sí, este es un repentance. tiempo de quebranto. Yes, this is a time Sí, of este es un breaking. tiempo de formación. This is a time of Sí, este es un formation. tiempo de discipulado. This is a time of discipleship. Primeramente en nuestras vidas, First in our lives, para que la gente a nuestro alrededor so that the people around us, se comience a contagiar, they start to be se comience a llenar de la palabra de they Dios. start to be get contagious with this, to be impacted. Mire esto que encontré que me impactó mucho. Look at this that I found that impacts me much. Yo no sabía esto, quizás algunos de ustedes sí. I didn't know this, but maybe you did. Esta convocatoria de recarga se llama hambre y sed. This calling of recharge is called hunger and thirst. Y la idea es que nos vayamos recargados, no cargados. The idea is that we leave this place Porque recharged, su not burdened. yugo es fácil y ligera su carga. Because his burden is light. Y mire esto tan tremendo. Look at this. Hay una hormona en el cuerpo llamada grelina. There's a hormone in the body called ghrelin. Se llama grelina. It's called ghrelin. Y es la responsable de estimular la sensación del hambre. And it's what's responsible in us to stimulate the sensation for hunger. Por la grelina es que algunos tenemos rollitos de más en nuestro cuerpo. Because of this hormone, some of us have more rolls in our body. Le cerramos el hocico a la grelina. So we close the cycle of ghrelin. Pero esa grelina es la que estimula en nosotros el hambre. But this hormone within us stimulates hunger. ¿Qué tal si hubiese una grelina espiritual What if there was a spiritual ghrelin, this hormone, que estimulara en nosotros, that stimulated in us, en que nunca leer la palabra nos sacia, that we would never be satisfied with just reading the ningún word tiempo one de oración time, nos sacia, that not one time of prayer satisfies ninguna us, búsqueda, that not one searching of the Lord ningún satisfies esfuerzo, us, or not one effort we do nada es satisfies us, suficiente cuando se trata de Él that nothing will be enough when it comes to Him y de sus
promesas. and His promises. Yo creo que el Señor puede hacer algo en nuestra grelina espiritual. I believe that the Lord could do something in our spiritual grilling. Dios nos está preparando como iglesia God is preparing us as a church por lo que Él quiere hacer en esta ciudad. for what He wants to do in this city. Todos los ojos del mundo han empezado a mirar Miami. All the eyes of the world have started to look at Los Miami. ojos de esta nación están mirando Florida. The eyes of the nation have their eyes on Florida. Me tomó 2 meses encontrar un lugar para vivir. It took me 2 months to find a place to live here. Entregamos la casa donde ya no queríamos estar We turned in the house where we were renting, y nos tomó 2 meses encontrar un lugar para vivir. and it took us 2 months to find another place to rent. Y no es casualidad. And it's not by chance. La gente está respondiendo de forma natural, People are responding in a natural way, llegando a vivir a esta ciudad. coming to this city. Pero el Espíritu Santo está preparando algo desde este But the territorio. Holy Spirit is preparing something in this territory. Nosotros necesitamos tener disposición para oír, We need to have a disposition, a willingness to hear, para que el llamado de Dios no sea confundido, so that the calling of God is not confused. ni en su iglesia, Not in your church, ni en su pueblo. not in His people. Manejemos el protocolo con las autoridades. We manage the protocol that we have with the authorities. No tomemos decisiones personales. We don't take personal decisions. Vamos al que sea obispo, We go to the one who's the bishop. vamos al que sea We apóstol, go to the one that's an apostle. vamos al que sea pastor, We go to the one who's the pastor, para que nos guíe en el llamado de Dios. so that they lead us in the calling of the Lord. Y los otros debemos de sujetarnos los unos a los otros, And the rest of us need to submit to a each nuestras other, propias to autoridades, our own authorities, porque es bueno estar sujetos. because it's good to be Necesitamos caminar con otros. submissive to others. Por eso es que estoy en Misión We Miami. need to walk with each other. That's why I'm in Mission Miami. Por eso es que estoy en la Asociación Latina de Ministros. That's why I'm in the Latin Association of Pastors. Pastor Juan Pablo, ¿me dejas confesar en público? Pastor, will you let me confess Tengo tu publicly? permiso. Do I have your permission? Yo no estoy porque quiera. I'm not here because I want to be. Yo no estoy porque tengo tiempo y no sé ya qué hacer con mi tiempo. I'm not here because I don't have anything to do with my time and I don't Estoy know what to do. suficientemente ocupado, I'm sufficiently busy, pero lo hago en obediencia a Dios, but I walk in obedience to God. porque honro las canas de los pastores que me rodean. Because I honor the tasks that the pastors have that Honro surround su me. sacrificio, I honor their sacrifice, pasión, their passion, porque a nadie le estoy diciendo viejo, because no one's calling you old, pero muchos de ustedes ya estaban ministrando but many of you have been ministering cuando yo seguía enrumbado. when I was still partying. Yo seguía en el mundo I know in the world, y ustedes ya estaban ministrando en el templo de Dios. you are already ministering in the temple of God. Y entiendo que tengo que aprender And I understand I need y to learn. entiendo que tengo que beber, And I know I need to drink. pero no es porque yo llegue y diga, wow, llegué a Misión Miami, And it's not because, oh, I'm here. llegué a la Mission Miami. asociación, I'm here at the association. pero ahora ando cazando otros pastores, But then I'm over there fishing other pescando pastors, otros pastores, fishing other pastors, para que nos unamos y podamos realmente manifestar la gloria de Dios en nuestra so ciudad. that we can continue to unite Lo and hago manifest porque the amo glory este of God. territorio, I do it because I love this porque territory. entiendo que si somos uno vamos a causar impacto. Because I understand if we're one, we'll cause an Si impact. estamos divididos, If we're divided, tendremos alguna fuerza, then we'll lose our strength. pero si estamos unidos, But if we're united, tendremos toda la fuerza. we will have all the strength. Necesitamos declarar la palabra de Dios, We need to declare the word of God. volver a los fundamentos Come back to the y foundations. volver a los rudimentos. And to come back to those elementary things. Y quiero cerrar con esto. And I want to close with Y this. si tenemos tiempo, ministramos, no sé qué hora es. If we have time, we'll minister. Estamos ahí. El Espíritu de Dios me dio una palabra hoy The Spirit of God gave me a word for today. y yo vengo a profetizarla. And I come to prophesy. No vengo a hablar sobre su futuro. I don't come to speak of those future works. No vengo a decirte cuáles son los números de tu carnet de conducir I don't come to give you a word of knowledge of your driver's license o la number dirección de tu casa para que puedas discernir que hablo de parte de Dios. or your address to your house for you to discern what the Yo Lord no wants to say. vengo esta mañana a decirte aquella experiencia que tuviste hace 10 o 15 años I don't come to tell you about that experience you had y 10, la 15 years camisa ago. que tenías y el color que tenías puesto en ese momento, Or the shirt you wore that day. o que te vi postrado en tu cama orando y llorando. Or I saw you prostrate
in your bed. No, la palabra profética que traigo But no, the prophetic word that I bring es justamente eso, is this, una palabra. is a word. Y el Señor me la entregó hoy. And the Lord gave it to me today. Cuando oraba por ustedes y por lo que está ocurriendo hoy. When I prayed for you and what's happening. Y se las quiero decir. And I want to tell you Y it. quiero a través de esta palabra profetizarla desde Hialeah And I want to prophesy from Hialeah, a toda from el área the de word, Miami, to all the area of a Miami, toda la Florida, all of Florida, a Estados Unidos de and to the Norteamérica. United States of North Y America. desde este territorio And from this territory a cada nación to every nation que escuche that hears y entienda and that understands el español, Spanish, el inglés English, y el lenguaje del Espíritu. and the language of the Spirit. Amos capítulo 8 versículo 11, palabra de Dios para todos. El Señor Dios afirma: vendrán tiempos cuando haré que haya hambre en este país, pero no por falta de alimento. Tendrán una sed terrible, pero no por falta de agua. Será hambre y sed de oír la palabra del Señor. Amen. Amos 8:11. The days are coming, declares the sovereign Lord, where I will send a famine through the land. Not a famine of food or a thirst for water, but a famine of hearing the words of the Lord. Si usted lo cree, póngase de pie. If you believe this, I want you to Si stand tiene up. la confianza de acercarse aquí al altar, acérquese. If you have the confidence to come to Si this está altar, mejor en come. donde está y está cómodo, quédese ahí. If you're comfortable where you are, Un stay instante más. there. Just one instant more. Un instante más. Just a moment more. Buscamos en la presencia. We seek the presence of Buscamos the en Lord. la presencia, Señor. We seek the presence, Lord. Tenemos hambre y sed de ti. We're hungry and thirsty for you. Tenemos hambre y sed. We're hungry and we're thirsty. Levante sus manos. Raise your hand. No espere ser dirigido. Don't wait to be led. Manifieste su hambre. You handle your Manifieste hunger. su sed. Manifest your Se van a thirst. romper cosas. Se están rompiendo Things cosas. are going to break. Things are being broken. Dios está estableciendo su verdad. God is establishing His truth. Todavía tengo hambre, todavía tengo leña. Por ti, no se me acaba el hambre, no se me acaba el hambre. Yo quiero más, yo quiero más. Todavía tenemos hambre We're en so Miami. hungry. There's still hunger in Miami. Yo quiero más, no se me acaba el hambre, más por ti, por amor a Miami, por amor a Florida. Quiero más por ti, tengo hambre de ti, por amor a mi tierra, por amor a esta ciudad. Yo quiero más de ti. Padre, nosotros oramos Father, we pray en una sola plataforma. in one platform. Aquí no hay un lugar de preferencia. There's not a place of preference. Oramos como cuerpo. We pray as a body. Oramos como iglesia. We pray as a church. Se rompe toda vestidura de Lee. All clothing that's not from you breaks. Toda vestidura del pasado se rompe en nuestras vidas. All past garments break off in our lives. Nosotros queremos hacer la voluntad de Dios. We want to do the will of God. Algunos de ustedes han sido marcados por tradición Some of you have been marked by tradition. y en este tiempo necesitan ser marcados por la voluntad de And Dios. during this time, we need to be marked by the will of God. Pero hace falta ser valientes. But we still need to be braver. Hace falta tener hambre. But we still need to Hace be falta hungry. tener sed. We still need to be Y thirsty. entonces Dios va a hacer algo espiritualmente en nosotros. And then God's going to do something spiritually within us. Toda vestidura incorrecta se rompe en tu vida. Every false garment in your life comes off. Toda herencia de hombres. All inheritance of man.
toda voz de hombre que se convirtió en un principio. All voice of man that's turned into a principle in your Nos life. conectamos con la voz de Dios. We connect with the voice of God. Nos conectamos con la voluntad de Dios. We connect with the will of God. Nos conectamos con la palabra de We Dios. connect with the word of God. Ayúdanos, Espíritu Santo. Help us, Holy Spirit. Ayúdanos a llegar a la plenitud, Help us to come into the fullness. a la altura del varón perfecto. To the height of the perfect Clamamos man. por nuestra ciudad. We pray for our Clamamos church. por nuestro territorio. We pray for our Nos territory. humillamos delante de ti. We humble ourselves before Tenemos you. hambre y sed de ti. We're hungry and we're thirsty for Pedimos you. perdón por los pecados de nuestros líderes. We ask for forgiveness for the sins of our leaders. Pedimos perdón por autoridades espirituales en esta ciudad We ask forgiveness for spiritual leaders in the city que se han dejado atraer más por lo que hacen en el ministerio. that have been allowed themselves to be attracted more for what they do in Olvidaron the la ministry. familia. Forgetting about the family. Olvidaron su esposa. Forgetting about their wives. Olvidaron sus hijos. Forgetting about their children. Cayeron en divorcio. They've fallen into Nos divorce. humillamos delante de ti We ask for repentance before por cada you. pastor o pastora que cayó en adulterio. For every pastor that's fallen into Nos idolatry. humillamos delante de We ti. come before you humbly. Si nuestros hijos te han pecado, If our children have sinned si nuestros against hijos you, han faltado, if our children have failed, Señor, vuelve a conectar el corazón de los padres con el corazón de los hijos. God, connect the hearts of the parents to their children again and the children to the Conecta el parents. corazón de los hijos con el corazón de los padres. Return the hearts of the children to their parents. We ask. Nos arrepentimos, nos humillamos, We repent and we humble ourselves. arrojamos nuestras coronas, We cast off our crowns. rendimos nuestra humanidad. We throw off our humanity.